Buen día, jóvenes. Buen día, Lisen. Buen día, ¿cómo han estado? Buen día, Lisen. Buen día, ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Buen día, Lisen. Lisen, ¿Cómo está? disculpe, el archivo está en RAR. Sí, lo descargan y lo descomprimen. O simplemente hacen doble clic igual. O botón Ese archivo derecho. es, Lisen, yo no puedo abrir el archivo. tiene que comprimirlo. A ver, mientras se van conectando, les voy a ayudar. Bien, el archivo está de esta manera, ¿verdad? En punto .rar. Hacen botón derecho y le dan clic sobre esta opción. Extraer aquí. O le pueden dar extraer en gráficos. También va a crear una carpeta con el nombre y ahí lo va a colocar el archivo. Una vez que lo extraigan, bien, van a tener esta carpeta gráficos y ahí está el archivo. Es un archivo de Excel en realidad. ¿Lograron abrir, jóvenes? Dicen, yo no puedo porque lo que pasa es que yo tengo Adobe Reader y no, me sale como archivo Adobe, no como RAR. Lisen, Ya a mí también. no le sale como archivo RAR. No, me sale como archivo Adobe. Ya, a ver, lo voy a subir ahorita. Denme un segundo. Lo voy a subir en formato de Excel y lo descargan, ¿ok? Por favor. A ver, ahora intenten. Hay otro archivo que está ya descompreso. Ya, ahora sí ya pude. Gracias, Lisen. Ya. Bien, ahora lo tienen todos, jóvenes. Sí. Ya, perfecto. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y lo que vamos a hacer es generar gráficos para que no escribamos la tabla y no estén transcribiendo. Ya les puse en unas hojas, miren, están varias pestañas con gráficos y vamos a tratar de ver todos los gráficos que podamos. Para ello, entonces, abran el archivo que descargaron de la plataforma. Vamos a empezar con el gráfico número 2. Aquí justamente tenemos una tabla donde dice demanda, ¿verdad? De productos. Y tenemos dos columnas, el precio de oferta y la cantidad demandada. Con esto vamos a generar un gráfico similar a este que nos está mostrando en la parte derecha. Entonces, marquen con bloque estas dos columnas. Desde el rótulo, precio de oferta, clic sostenido arrastran y seleccionen todos los datos. Una vez que seleccionen los datos, van a insertar. Aquí tienen un apartado que dice gráficos. Aquí nosotros podemos seleccionar el gráfico que deseamos crear. En este caso vamos a utilizar el de columnas. Miren, aquí está donde estoy apuntando. Y voy a elegir la primera. Y pueden ver que cuando yo elegí la primera, miren, no es el mismo gráfico que la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les decía a un principio que Excel, aparte de utilizar para generar planillas o para utilizar como base de datos, otra función importante del programa es justamente generar gráficos estadísticos. Y estos gráficos estadísticos lo va a generar en función a los datos que tengamos en la hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí yo tengo estas dos columnas en esta tabla. Y Excel lo que está haciendo es asumir que esta columna, que también son datos numéricos, miren, 1.8, 2.1, lo está generando de tal manera que ha creado dos leyendas, una que dice precio de oferta y la otra que dice cantidad demandada. Estos errores algunas veces nos van a presentar en Excel, entonces lo que hay que hacer es modificar. ¿Y desde dónde podemos modificar? Justamente desde acá. Miren, hay dos pestañas, la parte de superior de la cinta de opciones, diseño y formato. Todos los elementos, los comandos que estén en estas dos pestañas nos va a permitir justamente cambiar el gráfico. Y lo que vamos a hacer es hacer clic sobre este botón. Todos tienen este botón que dice seleccionar datos. Hagan clic ahí. Les va a visualizar este cuadro de diálogo.
En este cuadro de diálogo, yo puedo volver a seleccionar, volver a modificar los datos para visualizar justamente un gráfico que sea similar a este que nos estaba mostrando en la parte derecha. Aquí inclusive podemos cambiar de filas o columnas. Si yo quisiera cambiar el gráfico, que se invierta, por decir, las columnas que se conviertan en fila y las filas en columna, simplemente haciendo clic en este botón. Pero lo que yo voy a hacer es justamente modificar esta parte de acá. A ver, voy a seleccionar. Aquí tendríamos que estar. Seleccionen esta opción de acá que dice precio de oferta. Y tienen aquí un botón que dice quitar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es eliminar. Miren, con eso ya se acomodó. Ya ha perdido las barras que estaban de otro color. Y la leyenda igual del precio de oferta se ha eliminado. Aquí donde nos está mostrando 1, 2, 3, 4, yo quiero que me muestre estos datos 1.8, 2.1, 4.1 y 2.7. Ahí lo que vamos a hacer es editar sobre este botón. Y luego voy a volver a seleccionar los datos. ¿Desde dónde? Desde el 1.8, ya no el rótulo, simplemente desde acá, clic sostenido y atrás. Con ello he vuelto a seleccionar los datos para el eje de X. Por lo tanto, le doy a aceptar. Y ahora miren, ya no me está mostrando 1, 2, 3, 4, sino me está mostrando los datos de la columna precio de oferta. Como ya he corregido, le doy a aceptar. Y ahí está, miren. Ahora sí, este gráfico está reflejando la cantidad demandada en función al precio de oferta. Y justamente en la parte inferior me está mostrando los valores del precio de oferta. ¿Lo lograron, jóvenes? ¿Están siguiendo? ¿O estoy yendo muy rápido? No me abrí aquí. Bien, pasemos a la hoja 3. Listen, Dime. a mí se me cortó en el, o sea, no sé qué modificó en la tabla, pero a mí se me cortó, entonces directamente aparece ahorita al final, y no sé si lo podrías repetir, por favor. Ya, a ver, una vez más. Voy a eliminar esto. Entonces, lo que les decía, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los datos de la tabla, porque con eso se va a generar el gráfico estadístico. Una vez que seleccionen, insertar. Aquí, como yo quiero obtener similar a este gráfico de columnas, entonces he elegido el subtipo gráfico de columnas, y aquí yo podría elegir cualquiera en 3 dimensiones o la primera, con un clic. Pero este gráfico, les decía, no me está reflejando la cantidad demandada. Además de ello, me está agarrando el precio de oferta, que lo está colocando aquí. Miren, como los valores son de 1 a 2.7 el más alto, aquí en la parte inferior casi está en la línea de 0. Lo que tengo que hacer es modificar este gráfico. Algunas veces les decía que esto se arregla simplemente haciendo clic sobre este botón que dice cambiar entre filas y columnas. Pero si yo hago clic, miren, me está reflejando de otra manera. Entonces, lo voy a volver a filas. Para corregir esto, debemos de entrar a seleccionar datos. En este cuadro, yo puedo eliminar alguna serie de datos o volver a seleccionar. Lo que quiero hacer es eliminar esto que dice precio de oferta. En este área donde está en el lado izquierdo, entradas de leyenda, ¿verdad? Entonces selecciono y le doy quitar. Con eso he eliminado una serie del gráfico. Y lo único que he dejado es cantidad demandada. En la parte derecha, donde está el eje horizontal, hago clic en este botón editar. Esto, miren, en la parte inferior me está reflejando en el eje X 1, 2, 3, 4. Y de acuerdo al gráfico que quiero obtener, tiene que mostrarme 1.8, 2.1, o sea, los valores de la columna precio de oferta. Por lo tanto, aquí hago clic en editar y vuelvo a seleccionar los valores del precio de oferta desde acá.
Le doy a aceptar. Y en el siguiente cuadro también aceptar. Y con ello, ahora sí el gráfico me está reflejando tal cual está. Excel les decía que algunas veces lo que hace es generar el gráfico, pero el gráfico a veces no se puede comprender, no se llega a entender, porque la idea de generar un gráfico estadístico es justamente de poder comprender rápidamente los datos que tenemos en la tabla. Porque en un gráfico yo puedo entender qué producto se ha vendido más, qué empleado tiene el sueldo más alto, qué estudiante tiene la nota más alta, etcétera. Entonces, esa es la idea de los gráficos. Y ni bien se ve un gráfico estadístico, uno tiene que comprender rápidamente qué está queriendo reflejar esa tabla o los valores que tienen en cada columna. Ahora sí, ¿lo lograste? Sí, Licen, gracias. Vayamos al gráfico 3 entonces. Como tenemos 40 minutos, por eso les puse a las tablas para que ya no estemos escribiendo. En este otro gráfico vamos a utilizar un gráfico de líneas. De igual manera, utilizando estos datos, vamos a hacer que nos refleje este gráfico estadístico. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es justamente seleccionar toda la tabla. Si yo selecciono todo, miren, otra vez, vamos a insertar. En este caso vamos a elegir de líneas. Aquí debajo de las columnas tienen otro subtipo de gráfico que dice gráfico de líneas. Igual hay líneas 2D, 3D. Podemos elegir cualquiera. Pero además de las líneas, miren aquí estas líneas no están igual que estas, ¿vieron? Entonces tenemos otro subtipo que dice dispersión. También podríamos elegir esta, miren. Esta se va a acomodar, miren. Aquí está la segunda de dispersión. Y ahí está. Ahora, estas leyendas están en la parte derecha y aquí lo tenemos en la parte inferior. Es decir, desde aquí nosotros podemos cambiar igual cómo queremos visualizar este gráfico. Esto va a ir variando dependiendo la versión de Excel que tengan instalado. Por ejemplo, miren, en mi gráfico de acá yo tengo un signo más aquí en la parte derecha. Si hago clic aquí, me va a mostrar varias opciones. Todas las que están tiqueadas quiere decir que me está visualizando. Por ejemplo, los ejes me están mostrando. Si yo quisiera ocultar, simplemente le doy un clic y ya se ocultaron, mira. Ya no está mostrándome los datos del eje Y. Otra vez lo voy a visualizar. El título del gráfico aquí en la parte superior. Igual, si yo quisiera ocultarlo, simplemente le hago clic aquí y me va a ocultar el título. Entonces, todas estas opciones lo puedo habilitar o deshabilitar simplemente haciendo un clic. Y además de ello, aquí en la parte de diseño también tenemos estos formatos que ya están preestablecidos. Si ustedes llegan a elegir, inclusive va a cambiar el color de fondo, la ubicación de las leyendas. Más antes, miren, lo teníamos en la parte inferior, ahora se ha colocado justamente debajo del título. Todo lo que está mostrando aquí, miren, les va a reflejar, ha cambiado aquí el color de las líneas, otra vez las leyendas se han colocado en la parte inferior. Entonces, cualquier cambio que quieran hacer en el gráfico, desde acá, desde el diseño, y también tienen esta otra pestaña que dice formato, que igual les va a permitir personalizar el gráfico estadístico. Vayamos a la siguiente hoja, gráfico número 4. Ahora aquí en el cuarto gráfico, miren, les decía que Excel generalmente busca una serie de datos donde puede ser el nombre del empleado, el nombre del estudiante, el nombre del producto, porque ese dato generalmente va a parar aquí en la parte inferior al eje X. Pero aquí también tenemos 4 columnas con datos numéricos. Y veamos qué es lo que va a suceder cuando yo marque con bloque. Miren, arrastren otra vez, seleccionen la tabla. Insertar. Igual, esto puede ser un gráfico de líneas o también de dispersión. Miren, nos vamos a reflejar de esta manera. Pero cualquiera que yo elija, yo voy a elegir esta, miren, para que sea similar. Pueden ver que aquí no me está reflejando. No es el mismo gráfico, ni siquiera se acerca. ¿Vieron?
Entonces lo que voy a hacer es cambiar entre columnas y filas. Quiere decir que se va a invertir. Esto que para nosotros son columnas se va a volver filas y esto que son las filas se va a volver en columnas. Entonces le voy a decir aquí clic, cambiar entre filas y columnas. Y con ese simple cambio, miren, se ha arreglado el gráfico. Ahora sí me está reflejando similar o igual al gráfico que estaba aquí. Entonces aquí está mostrando la proyección. Esto puede ser una proyección de ventas o dependiendo los datos que tengamos. Siempre el gráfico estadístico, no olviden que va a reflejar estas líneas, las barras o las tajadas de la torta en función a los datos que tengamos en la hoja de cálculo. ¿Lo tienen, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, vayamos a la hoja 5 entonces. En la hoja 5 vamos a generar en realidad una tabla. Por decir, queremos graficar. En colegio seguramente a ustedes les hicieron realizar gráficos de la función seno, coseno, de algunas ecuaciones de la parábola, la recta, ¿verdad? Excel también lo podemos emplear para realizar ese tipo de gráficos. Por ejemplo, en cálculo, los que están viendo cálculo seguramente tienen algunas ecuaciones de una recta y quieren verlo cómo se ve esa ecuación gráficamente. Para ello nos dan estos valores. Y aquí está la función de una ecuación, en este caso es de la parábola. Lo que vamos a hacer es darnos un valor para X y otro valor para Y. Entonces aquí vamos a añadir X y Y. Nos dicen que X tiene que estar en este rango, desde -4 hasta 7. Entonces, cuando X tome el valor de -4, aquí miren, voy a utilizar signo -4. Y esto tiene que ir descendiendo. El siguiente valor va a ser cuando el X tome el valor de -3. Y como hemos aprendido a rellenar, yo puedo utilizar estos dos números, el valor inicial y el segundo ya que está con el decremento. Miren, lo que he hecho es seleccionar simplemente. Voy a agarrar estas dos celdas. Y como para copiar fórmula, cuando el puntero esté en la parte inferior derecha y muestre esa cruz, clic sostenido, lo arrastra. ¿Hasta dónde voy a arrastrar? Hasta el número 7. Ahí está, me está mostrando 6, 7. ¿Vieron? De esa manera en general. Entonces, cuando nosotros realizamos un gráfico en una hoja milimetrada, tenemos que darnos un valor para X, ¿verdad? Cuando X tome el valor de -4, Y va a tomar otro valor. Y eso va a ser el primer punto. Cuando X tome el valor de -2, Y va a tomar otro valor. Ese va a ser, en este caso, el tercer punto. Y así sucesivamente. Y de acuerdo a las secuencias de esos puntos, se va a generar la parábola en este caso. Ahora, en Y, tengo que utilizar esta función para generar el valor. Por lo tanto, esto que me está mostrando lo voy a convertir en fórmula aquí en Excel. Me dice que debo de multiplicar el valor de A. Miren aquí, A vale 10. Y yo puedo colocar esa referencia o puedo colocar 10. Vamos a colocar la referencia. Miren, hago clic. Ahí está el valor de A. Eso me dice debo de multiplicar por X. Aquí, si bien no me está mostrando en las fórmulas, en las ecuaciones, generalmente esto se asume que es A por X, pero en Excel debo de colocar yo el operador, porque si coloco al lado el valor de X, no va a realizar Excel la multiplicación, por lo tanto, sí o sí debo colocar el asterisco. ¿Dónde está el valor de X? Aquí, en la columna A6. Luego, elevado a 2. Ese símbolo elevado a 2 lo van a encontrar en su teclado. A ver, con la tecla Shift en algunos casos van a obtener. En mi caso está el Shift y la tecla número 6. A ver, busquen, ¿encontraron? Shift y el número 6. Ahí está ese símbolo, tiene que ser. Porque aquí me está pidiendo que eleve a 2. ¿Le salió? No. Dependiendo del teclado que tengan, 200. si está en inglés o en español, les va a salir en algunos casos con la tecla Shift o pueden intentar con al gráfico también. ¿Lograron encontrar el símbolo? Sí.
Al que dijo el ingeniero. Algere, tiene una tecla Algere al lado del espaciador. Con esa tecla a veces les va a salir, si no lograron encontrar con la tecla Shift. Y además tenemos que sumar con B, ¿verdad? Entonces aquí sería más el valor de B. El valor de B lo tengo aquí en B3. No, ¿verdad? ¿Lo tiene la fórmula? Sí. Ya. Miren, para el primero me va a salir 200. Pero si yo llego a copiar aquí la fórmula, me va a botar error en las siguientes. Miren, voy a arrastrar. ¿Quién me puede decir por qué me está botando ese error? Porque se bajan. Las columnas seleccionadas de arriba se bajan. Ya, exactamente. Dicho de otra manera, que cuando copiamos fórmula, ¿verdad? Para la siguiente va a colocar, aquí, miren, voy a editar. Aquí me dice que está multiplicando la columna B2, en este caso, y en B2 yo tengo menos 4 a 7. Por eso me está botando un error. ¿Vieron? Esa es una referencia relativa. Quiere decir que cada vez que nosotros copiemos una fórmula, generalmente cambia el nombre de la fila. Si yo arrastro hacia abajo, va a cambiar el nombre de la fila. Pasa a la 7, a la 8, a la 9, etc. Si yo arrastro hacia la derecha, va a cambiar el nombre de la columna. De la A va a saltar a la B, a la C, a la D, dependiendo hacia dónde arrastremos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como en su primer práctico, tienen que convertir esto a una referencia absoluta. Entonces, este valor, esta referencia de B1, nunca tiene que cambiar, no tiene que saltar a B2, a B3, a B4. Siempre tiene que multiplicar por A, por B1. Entonces, aquí donde pusimos B1, hagan un clic y presionen en su teclado F4. Al presionar la tecla F4, miren, les va a salir eso. El símbolo pesos delante del nombre de la columna y el símbolo pesos delante del nombre de la fila. Les salió, ¿verdad? O si quieren, ustedes pueden colocar con la tecla Shift y el número 4 les va a salir ese símbolo dólar o símbolo peso. Con eso, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy convirtiendo en una referencia absoluta. Esto mismo debo de hacer para la columna B3, porque ahí está el valor de B. Entonces, hago clic en B3 y presiono F4 una sola vez. Igual. Con ello es como si le estuviese congelando. Le voy a indicar a la fórmula que siempre multiplique con B3. O sea que no va a cambiar la referencia. Se convierte en una referencia absoluta. Presiono Enter. Y como ya he corregido mi fórmula. ¿Qué hay que presionar? Dicen Shift la ¿qué? tecla F4. Es que en mi teclado no da, pero Shift no ¿qué? tienen la F4, les dije saquen ese símbolo con presionando la tecla Shift y el número 4. Ah, ya. Miren, sí. Pueden colocar Shift y 4 y miren, yo puedo colocar ese símbolo ahí, delante del número y delante de la celda. Pero con F4 les va a colocar automáticamente. Entonces, presiono Enter. Y ahora voy a copiar la fórmula, miren. Ahora sí me está generando los valores en función a la ecuación que he insertado. Y si yo hago clic en cualquiera de estas, miren, no ha cambiado. Siempre me está colocando la referencia de B1, que ahí está el valor de 10. Y la otra referencia que también lo hemos convertido a absoluta, que es B3. ¿Lo tienen? Sí. Ya. Entonces, una vez que hemos generado los valores de X y Y, entonces simplemente marcamos con bloque estas dos columnas. Porque en base a estas dos se va a generar los puntos, tanto en el eje X como en el eje Y. Por lo tanto, una vez que hemos seleccionado, hagan clic en insertar nuevamente. Igual aquí vamos a utilizar la de dispersión. Podríamos utilizar de líneas, pero vamos a utilizar la de dispersión. Y aquí pueden utilizar cualquiera en realidad, cualquiera de estas. Yo voy a utilizar esta para que me muestre los puntos igual. O si no quiero que me muestre las líneas, miren, solamente los puntos ahí me va a reflejar. Pero vamos a utilizar la segunda. Entonces ahí está, el eje X y el eje Y. Cuando X toma el valor de menos 4, aquí está, miren, el primer punto. Cuando toma el valor de menos 4, Y va a tomar el valor de 200. Ese es el primer punto. El segundo punto, cuando X toma el valor de menos 3, Y va a tomar 130 y está justamente colocando ahí el punto. Entonces, cada uno de estos está reflejando los puntos
Y en base a eso está dibujando justamente la gráfica de la ecuación de la parábola. Y esto es una parábola. ¿Lo tienen, verdad? Sí. Ulises, una pregunta. Cuando Dime. nos dé ejercicios para hacer, ¿podemos hacer cualquier gráfica? Yo les voy a especificar de qué tablas van a generar. Ah, ya. Ok. Ya, gracias. Y Luisa, buenos días. ¿Cómo estás? Esta Buen clase día. lo va a subir, ¿no? A su... El video sí, lo voy a subir. No se preocupen. Ok. Gracias, Luisa. Muy bien. Vayamos al gráfico número 6. En el gráfico número 6 es similar al anterior, solamente que esta vez tenemos una ecuación de la recta. Entonces quiere decir que el gráfico nos va a salir una recta. Entonces vayamos a generar. Para cualquier gráfico, ya sea de una parábola o de una recta, siempre es en función a los valores de X y Y. En X, igual, desde menos 4 hasta 7 nos piden, entonces aquí coloco menos 4. El siguiente valor menos 3. Y en base a esos dos valores voy a generar el resto. Hasta 7. Estoy colocando hasta 7 porque aquí nos están dando ese rango. Pero yo pudiese colocar hasta 10, 11 dependiendo, ¿no? Igual va a generar la gráfica. En Y colocamos ahora esta fórmula. Esto lo convertimos en una fórmula. A por X más B. Eso significa que tengo de colocar igual el valor de A multiplicado por X. En este caso, X está en la columna A7 para el primer punto. Más el valor de B. Y B está en la columna B3. Ahora, igual que en el anterior caso, para que no me muestre error, yo tengo que convertir B1 y B3 en una referencia absoluta. Entonces, hago clic aquí. Miren, para este caso no voy a presionar F4, yo lo voy a escribir. Voy a colocar el símbolo pesos delante del nombre de la columna y el símbolo pesos delante del nombre de la fila. Igual les va a aceptar. O les decía que hacen clic en la referencia y presionan F4. De esa manera se va a colocar automáticamente los símbolos tanto delante de la columna como delante de la fila. Presiono Enter. Y ahí está, ya me está mostrando el punto en el eje Y cuando X tome el valor de menos 4. Ahora voy a arrastrar hacia abajo esto. Y está generando todos los puntos. Como ya tengo todos los puntos en el eje Y, lo que voy a hacer es seleccionar nuevamente, insertar. Y aquí elijo otra vez de dispersión. Y ahí está, miren. Y justamente esta ecuación lo que está haciendo es generar esta recta. ¿En base a qué? A los puntos que nos hemos dado para X. Cuando X tome el valor, por decir, de 7 positivo. Aquí está. ¿Cuánto va a tomar Y? De acuerdo a la fórmula, 37. Y ahí está dibujando un punto. Entonces, cada valor de X es un punto que corresponde justamente en el eje X y en el eje Y. ¿Lo tienen? Sí. Vayamos a la hoja siguiente. En la hoja siguiente, igual, esta es una función cuadrática. Y tenemos igual este rango que nos dieron desde menos 7 a 7. Entonces lo que vamos a hacer es generar esos valores. Aquí, menos 7, menos 6. Y esto tiene que ir hasta el positivo. De igual manera, voy a agarrar las dos celdas. Voy a arrastrar hasta el que me muestre el número 7. Ahí está. En las columnas tengo que hacer lo mismo. Aquí voy a colocar menos 7 al lado menos 6, porque esta es una función cuadrática. Entonces, lo que voy a hacer es miren, hasta qué columna va a llegar. Voy a reducir el ancho de las columnas, casi al mismo ancho de las filas. Para ello, pueden hacer esto, miren. Yo voy a ubicar el puntero acá, donde está el nombre, el rótulo de la columna. Clic sostenido y voy a arrastrar.
Ya por decir hasta la W o hasta la B. Una vez que he seleccionado, ubico el cursor en la división de una columna, en cualquier, pero del bloque que hemos seleccionado. Cuando aparezca este símbolo, clic sostenido y arrastro hacia la izquierda. Como quiero reducir el ancho, lo estoy arrastrando a la izquierda. Si quisiera aumentar el ancho, arrastro hacia la derecha. En este caso quiero reducir. Una vez que he reducido, suelto y pueden observar que todas las columnas que he seleccionado automáticamente se han reducido al mismo ancho. ¿Vieron? ¿Lo lograron esa parte? Sí, listo. Ya. Sí, sí. Ahí está. Entonces, de tal manera que ahora he generado estos valores, desde -7 hasta 7. Y aquí lo que voy a hacer es aplicar esta función, la ecuación. Me dice que tengo que multiplicar el valor de A elevado a 2 más B elevado a 2. Entonces sería igual. Donde tenemos A, esta columna va a representar para nosotros A. ¿Eso qué tengo que hacer? Elevarlo a 2. Elevado a 2. Más B representa esta fila. Por lo tanto, ello también elevado a 2. Elevado a 2. Ahora, presiono Enter y ahí está. Pero esto tengo que copiar, miren. Tengo que arrastrar hacia la derecha la fórmula y tengo que arrastrar hacia abajo, pero aquí ya me está botando error. Es lo mismo que en las ecuaciones de la recta y la parábola. Estos valores no tienen que cambiar. Cuando yo arrastre hacia la derecha, siempre tiene que elevar a 2 por la columna B. Y cuando yo arrastre abajo, tiene que mantenerse la 5. Por lo tanto, ¿qué tuviera que cambiar aquí? Tengo que congelar igual alguna de las columnas, ¿verdad? En este caso, para el B6, el peso tiene que estar ahí. Porque no, perdón, la fila tuviera que cambiar, ¿no? Porque la columna va a ir saltando. Entonces, la fila no tiene que cambiar. Y en la otra, tiene que ser lo contrario. Cuando yo arrastre hacia abajo, la fila tiene que ir cambiando, pero la columna no va a cambiar. Por lo tanto, eso lo podemos lograr igual con F4. Miren, si yo presiono 2 veces F4, me va a cambiar de esta manera. Esas son ya referencias mixtas. Y aquí hago lo mismo. De tal manera que tiene que quedar de esta manera. Aquí no cambia la columna. Y en esta otra no va a cambiar la fila. Ahora miremos. Presiono Enter. Ahora voy a copiar esto hacia la derecha. Ahí está. Y si arrastro hacia abajo, desde ahí, miren. Y esos valores se han generado automáticamente con esta ecuación cuadrática. Como ya tengo estos valores, voy a ir a insertar. Y esta vez voy a utilizar un gráfico de superficie, miren.